Hola, hola mis seres mágicos, pues ya estamos aquí en otro sábado de en vivo, pues con este último entrega de lo que es esta serie que estamos hablando de este tema de la Semana Santa, pero sobre todo venimos con este tema que es el principal, que es la Pascua. ¿Por qué es el tema principal? A pesar de que ya les había hablado que la Semana Santa y muchas de estas festividades no solamente tienen un lado, un punto de vista cristiano, católico, en este caso hasta judío, sino también desde el punto de vista esotérico, desde el punto de vista del manejo de energías, desde el punto de vista de la parte más oculta, más holística. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este culmen que es la mayor fiesta del cristianismo y que tiene una energía y un origen esotérico muy especial. Así que vamos a hablar de todo esto, de cómo la aprovechen y de mucho más. No se lo pierdan y vamos a comenzar. Psicología y magia con Achiram presenta el sentido verdadero de la Pascua. Pues bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Como les decía en el inicio de esta transmisión, pues primero que nada, de nuevo, mil disculpas, otra vez se me hizo un poquitín tarde, desafortunadamente han dado corre y corre, ahora como pues ya son vacaciones oficialmente, vino una de mis tías a la cual le mando un besote, que seguramente verá estas transmisiones mucho tiempo después, estoy segura que algún día las verá, tía Marilu, la quiero muchísimo, pues gran parte de lo que yo hago tiene que ver con usted. Les platico, pues yo no he salido del closet completamente en el sentido de que ya no pertenezco a la Iglesia Católica y pertenezco a otro tipo de movimientos energéticos. Es por ello que les digo que mi tía seguramente verá este en vivo mucho tiempo después, cuando por fin me anime a platicarle a toda mi familia que pues ya manejo otras ideologías. ¿Cómo están mis seres mágicos? Pues yo feliz de tenerlos el día de hoy aquí. Gracias, gracias, gracias a las personas que se encuentran conectadas, gracias a las personas que ven estos en vivos, ya sea en YouTube o en Facebook después del día de hoy. Ustedes saben que yo los quiero, las quiero muchísimo y pues esta es la última entrega de esta serie que empezamos con el miércoles de cenizas, después te hablamos de la cuaresma, posteriormente hablamos de todas estas resistencias tanto a nivel personal como a nivel universal y energético que hay. Y pues por el día de hoy vamos a hablar de este culmin, de esta máxima fiesta cristiana que es la Pascua. No significa de ninguna manera que para el esoterismo la Pascua no tenga también un significado especial que ya iremos viendo, que de hecho hemos hablado también, me faltó mencionar, la fiesta de Ostara, que ya también la vimos, que fue cuando hablamos del equinoccio de primavera, pero que como vimos en ese en vivo está muy relacionado con la Pascua, que de hecho pues grandes de las celebraciones que se hacen en ese momento están muy apegadas y muy relacionadas con lo que se hace en esto que es la Pascua cristiana que estamos por vivir. Quiero aclararles que si bien no estamos en época de Pascua desde el punto de vista cristiano, si no estamos, católico, estamos hasta la próxima semana, es decir, el próximo, hoy, sábado más o menos, a esta hora, 6, 7 de la noche más o menos, es cuando se inicia el pregón pascual, del cual también estaremos hablando. Ustedes saben que el día de la próxima semana no va a haber transmisión en vivo, porque me voy con los niños a una especie de retirito. ¿Qué hacemos? Que ya les estaré transmitiendo en las historias, ahí por si les interesa, llama la atención que vamos a hacer, pues lo pueden estar viendo en las historias de Facebook, las historias de Instagram, a lo mejor les subiré uno que otro TikTok, y a lo mejor shorts, ¿no? Pero bueno, como tal en vivo no va a haber, por eso el día de hoy hablo de este tema, que para mí es bien importante. De hecho, yo les diría que de ser posible, yo les sugiero que de hecho, si no los vieron en vivo, empiecen desde el en vivo dentro de 15 días, que ya les estaré platicando qué es, hacia atrás, porque en realidad va muy relacionado, pero todo el sentido de lo que es la Semana Santa, de lo que es la Cuaresma, de lo que es el miércoles de ceniza y por supuesto de lo que es Ostara, pues lo vamos a encontrar el día de hoy
en la Pascua, porque la Pascua es la máxima fiesta católica. ¿Por qué es la máxima fiesta católica? Pues porque es la resurrección del Señor, es decir, de Jesús el Salvador o de Jesucristo, como a ustedes les guste conocerlo. Existen diferentes teorías, diferentes formas de pensar y de saber de si Jesús fue una persona real, si es una historia, si realmente vivió, si realmente murió, si nada más entró en un estadio cataléptico, etcétera, etcétera. Sin embargo, si hablamos de lo que es canónigo, ya les había explicado en otros en vivos que canónigo es aquello que la Iglesia Católica acepta como verdad absoluta, pues decimos que Jesús murió y resucitó en época de Pascua. Cuestión que pues vamos a ir desmenuzando el día de hoy. Y sí, me encanta, le decía, hace poquito estaba viendo esto del lenguaje corporal, y esto de frotarse las manos es esto de estar ansioso, de estar feliz por lo que vamos a decir, así de voy a hacer algo bien bueno. Y la realidad es que así es, me emociona mucho este tema, si bien todos los temas que están relacionados con la Iglesia Católica me emocionan, porque de alguna manera yo siempre se los he platicado, al haber pertenecido tantos años a la iglesia, pues son temas que manejo con bastante fluidez desde el punto de vista canónico, y hoy día pues trato de verlos desde este enfoque energético, desde este enfoque holístico, que realmente es bien interesante y bien bonito ir viendo cómo se van enlazando las cosas, y cómo si te vas al origen de todo esto, te das cuenta que efectivamente hay una gran conexión con lo energético, una gran conexión con lo cósmico, y que si bien muchas de las celebraciones y muchas de las cosas que nos dicen están muy relacionadas y extrapoladas de lo pagano, de los pueblos originarios, también es cierto que la historia está muy bien contada, y sea lo que sea, realmente está muy interesante poder retomar todo esto que nos enseñan las iglesias, que nos enseñan sobre todo en mi caso la Iglesia Católica, porque es la que conozco, pero no solamente darle un sentido tan superficial a las cosas, sino irnos al significado original de cada cosa, y nos vamos a dar cuenta que sí de verdad tiene un crecimiento espiritual impresionante, y que esto no es diferente de lo que nos enseñan otras corrientes espirituales. Si bien no soy muy afín a lo que les platicaba del cristianismo esotérico, sí soy muy afín a que todo tenemos que usarlo para nuestro crecimiento de conciencia y para ser seres integrales. Pero bueno, retomando lo que sería la Pascua. Canónicamente, y esto está reconocido por la Iglesia Católica realmente, podemos decir que la Pascua cristiana tiene un origen en la Pascua judía, aunque usted no lo crea. La Pascua judía es una celebración que se llevaba a cabo muchísimos años antes de que la Pascua empezara a celebrarse en el cristianismo. Por cierto, es algo que me gusta recalcar porque es algo que realmente poco se conoce y poca gente que incluso estando dentro de la Iglesia Católica sabe. En realidad, Jesús pertenecía a la religión judía. Él se formó como un judío, y es por eso que muchas de las cosas, incluso el Antiguo Testamento, es la Biblia para los judíos. Gran parte, si ellos bien no aceptan la parte del Nuevo Testamento, no aceptan a Jesús como el Salvador, sí está ambas religiones aceptan el Antiguo Testamento. Pero bueno, ¿qué es la Pascua? Dicen que existen diferentes orígenes de la palabra Pascua etimológicamente hablando, es decir, de la palabra en sí, y nos dicen que la Pascua, pues obviamente actualmente si tú la buscas en el diccionario, nos dice que es la celebración más importante del cristianismo, y es cuando se festeja la resurrección del Señor al tercer día de haber sido crucificado. La fecha de esta fiesta es fijada para el primer domingo después de la luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Por lo tanto, varía entre el 22 de marzo y el 25 de abril de cada año. Esto ya lo habíamos platicado porque pues obviamente a partir de que se fecha la Pascua cada año, se da fecha a lo que sería el miércoles de ceniza y por lo tanto el tiempo de Cuaresma. Pero por eso la fiesta central es la Pascua, aunque como ya les diré al final, mis conclusiones a veces no se toma ni se le da la importancia que debe de tener. Una
parte nos dice que etimológicamente el término en español Pascua proviene del latín pascae, que a su vez proviene del griego clásico pasja, una adopción del hebreo pesaj, que significa paso o salto, que es como se le denomina a la Pascua judía. El término en español Pascua proviene del latín pascae, que a su vez proviene del griego clásico, una adopción hebrea de pesaj, que significa paso o salto. Hago énfasis porque esta es la primer definición que nos da el diccionario en este sentido. Históricamente nos dicen que los orígenes de la Pascua vienen del inglés Easter, que se remonta a la fiesta primaveral, en honor de la diosa teutónica de la luz y la primavera, conocida como Estere, que pues de alguna manera de ahí se retoma esta palabra al español y se le conoce como Pascua. Este es como el segundo significado que nos da del origen de la palabra en sí. Es decir, nos está hablando de la parte etimológica y hay como estas dos versiones de lo que significa la palabra o de su origen etimológico. Por otro lado, pues ya te decía yo que la primera acepción nos dice que viene de la palabra Pesaj, que significa, que es el nombre que recibe la Pascua judía. La Pascua judía nos habla que en el Antiguo Testamento hace referencia a dos fiestas. En el antiguo Israel era la fiesta agrícola o pastoril, ya que existía desde la época cananea y se celebraba el día 14 del primer mes del año, que se llamaba Aviv, antes del destierro babilónico, y Nisan, después del destierro babilónico. Si ustedes leen la Biblia van a darse cuenta que precisamente nos dice que este momento, tanto de la última cena, se lleva el día 14 de Nisan, y es precisamente porque justo es esta concordancia, porque en la última cena, yo les decía hace 8 días, lo que en realidad está celebrando Jesús es esta parte de la Pascua judía. Pero bueno, vamos a seguir con esta parte. Esta fiesta pone fin al tiempo del desierto, porque hay un episodio en la Biblia donde nos habla de que cuando fueron desterrados, cuando no tenían todavía, no se les había entregado Tierra Santa, pasa que ellos están peregrinando y se quedan sin nada, y entonces es cuando se da este pasaje de que ellos piden esta parte de alimento y sale el maná del cielo. El maná del cielo era un alimento que históricamente tiene su propia historia, pero bíblicamente nos dice que pues es un alimento que Dios bajó del cielo para que los judíos pudieran comer y no perecieran en el desierto. Así se narra en el libro de Josué, si lo quieren ir a ver. Posteriormente se vincula la fiesta con la cena del Cordero y con la comida de los panes ácimos, estableciéndose estas dos fiestas juntas como conmemoración al acontecimiento sálvico del paso del Mar Rojo, cuando Dios libera al pueblo egipcio, al pueblo de Israel de la esclavitud del pueblo egipcio y lo conduce al desierto en el Sinaí. Esto lo podemos encontrar en varios libros, en el Éxodo, en Números y en Deuteronomio. Se dice que después de ciertos problemas que tuvieron en Tierra Santa, en la tierra prometida que les había dado Jesús, son conducidos los judíos hacia el desierto, hacia Egipto, porque en las tierras donde ellos estaban viviendo había una escasez, y que que Dios los lleva hacia Egipto, pero que en Egipto los esclavizan, y finalmente es Moisés quien recibe las señales para poder sacar o rescatar a los judíos del desierto. Y a esta etapa o a este momento se le llama el pasaje, y como te digo, se unen estas dos fiestas y es una celebración judía muy importante. Tan importante que, como les decía, pues el mismo Jesús la celebra. Cabe destacar, y perdón que se los diga en este en vivo, sin embargo, porque no es el tema, sí quiero hacer énfasis en dos cosas. Históricamente no existe una evidencia de que esto haya pasado, ni tampoco, esto sí es muy real,
no existe, en Egipto antiguo no existía la esclavitud, por lo tanto no se sabe por qué este pasaje existe de esta manera. Pero bueno, ya hablaremos de todas estas discordancias que hay entre lo histórico, entre las evidencias que hay y lo que la Biblia nos narra. En este caso en específico, pues lo que quiero destacar es la fiesta en sí, porque esto nos va a dar mucho luz en cuanto a por qué se está celebrando en esta época, a que esto viene desde muy antiguo, que no es una fiesta o no es una celebración que se haya venido con el catolicismo o con el nacimiento de Jesús, sino es algo que tiene un origen mucho más antiguo y que en sí, insisto, la parte, se los platico de esta manera porque como siempre ya saben, vamos a hablar de lo canónico. Es reconocido por cualquier sacerdote, por el canon católico, que la Pascua cristiana tiene su origen en la Pascua judía, porque de alguna manera, como les digo, es innegable que Jesús era judío y que en la última cena sí o sí estaba haciendo la celebración de Pascua judía. Sigamos. En el judaísmo rabínico se llegaron a establecer normas muy precisas para la celebración de Pascua. Aquí se destacan algunos signos o algunas señales que son bien importantes, que es importante que ustedes las tomen en cuenta porque son extrapoladas para el cristianismo y para el catolicismo actual. El Cordero Pascual, este era un signo muy importante, este era sacrificado por los sacerdotes para poder, para hacer un rito de sangre, que este cordero no podían serle rotos sus huesos, y es por eso que se extrapola y se dice que Cristo es este cordero pascual, donde se pasa de una Pascua donde las personas estaban celebrando a o lo hacían mediante un cordero, que ahora se hace con el mismo Cristo, para que se deje el antiguo ritual, que es este que les platico, y se pase al nuevo ritual, que es celebrar la vida de Jesús. Ojo, celebrar la vida, la resurrección, este paso de la vida de la muerte a la vida, y no en sí la Semana Santa o la muerte de Jesús. Pero bueno, esto lo vamos a desglosar más adelante. Después de este rito que se hacía en el templo, que era esta parte del sacrificio del Cordero Pascual, que era parte del sacrificio de sangre, la familia pues se hacía una segunda parte de la celebración que se realizaba en las casas mediante una cena íntima, que es lo que conocemos como la última cena, en la que se comía el cordero sacrificado, los panes ácimos, las hierbas amargas y las 4 copas de vino. Cada elemento de la cena tenía un significado muy específico que hacía memoria al gran acontecimiento liberador del Éxodo. Así se llama esta parte de la salvación de los judíos de Egipto. Este significado salvífico de la Pascua, estará siempre presente en el judaísmo, y que de hecho se lleva a cabo una Pascua judía hasta el día de hoy. O sea, las personas que todavía pertenecen a la religión judía la siguen haciendo. Estos simbolismos es porque si gustan remitirse a la Biblia, yo se los voy a platicar así muy a grandes rasgos. Ellos ya hartos de la esclavitud ante el pueblo egipcio, Moisés ora a Dios y le pide que sean salvados de este pueblo, y Dios les hace caso, Yahvé les hace caso y empieza a mandar signos. Y lo primero que hace es mandar 7 plagas al pueblo egipcio, cosa que tampoco está documentada en cuestiones históricas, pero bueno, les manda estas 7 plagas. La 7ª plaga es la muerte de los primogénitos. Para evitar que los primogénitos judíos murieran igual que los egipcios, se ponía sangre del cordero en las puertas de las casas judías, que esta era la señal que pues que Dios o los enviados de Dios iban a ver para no hacerle daño a los niños que estuvieran en esta casa. Es por eso que se hace esta muerte del cordero, pues este simbolismo de la sangre, que de alguna manera es protección para ellos, ¿no? De alguna manera esta parte del cordero y todo esto, se dice que la Pascua siempre se come con túnica,
y sandalias puestas, porque de alguna manera en cualquier momento Moisés les iba a dar la señal para salir corriendo, y se hace con hierbas amargas y se comen panes ácimos. Panes ácimos quiere decir que son panes sin levadura, que es lo que nosotros comemos cuando hacen la hostia, lo que es la Eucaristía, o con lo que hacen la Eucaristía, es esta parte de un pan ácimo, un pan sin levadura y hierbas amargas, y se hace de esta manera para que todos los judíos recuerden el tiempo amargo que pasaron como esclavos en Egipcio y den gracias pues porque Jesús los salvó, ¿no? Por eso se dice que todas estas son señales y son signos. Bien importante es esto, ¿por qué? Porque si ustedes retoman un poquito esta parte, son los mismos símbolos que se supone son utilizados por Jesús y son transformados por él para utilizarse en el catolicismo. El pan ácimo es precisamente esta Eucaristía, y es por eso que la Eucaristía se hace precisamente con esta pan sin levadura, que representa esta parte de la Pascua, porque se dice que se retoma de la Pascua judía. La sangre del cordero es este vino que se convierte, o que Jesús, en vez de ya hacer la sangre del cordero, hace su propia sangre en este momento cuando él muere y da su sangre por nosotros. Por eso es esta hegemonía o esta comparación de los signos que trae la Pascua judía a lo que hoy conocemos como catolicismo o cristianismo, pues en realidad catolicismo, aunque hay otros cristianos que retoman algunos de estos símbolos, ¿no? Pues bueno, ya hablando de esto, es como a grandes rasgos lo que sería la Pascua judía, que es bien importante que cualquier católico, que cualquier cristiano la conozca, porque si ustedes no conocen esta parte, pues de alguna manera les cuesta mucho trabajo extrapolar todo esto que viene de los judíos a el catolicismo, que repito, esto es canónico, esto no es así de como la segunda parte que viene ya de las partes paganas y de las comparaciones y de las extrapolaciones que se hacen de manera ya extraoficial, por decirlo de esa manera. Más bien, todo esto que les platico es lo reconocido por la Iglesia y por los cristianos, ¿no? En cambio, la Pascua cristiana celebra la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado, según lo relata el Nuevo Testamento, que, como les digo, este ya no es reconocido por los judíos, mientras que el Antiguo Testamento sí es reconocido por ambas religiones. Es la celebración más importante de la Iglesia cristiana. En la fiesta de Pascua se conmemora la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo, y miles de cristianos celebran la resurrección de Jesús como piedra angular de la fe, que nos libera de la esclavitud del pecado y nos abre el camino a la vida eterna. De hecho, se considera que también, la Iglesia Católica nos dice que Jesús utilizó todos los símbolos judíos porque eran los que él practicaba y conocía, para darnos a entender una nueva forma de celebrar, y por eso se dice que la Pascua cristiana es el paso entre la muerte a la vida de Jesús, haciendo esta salvación que, en vez de sacarnos de la esclavitud del pueblo egipcio, nos saca a los creyentes, a los que creen en él, de la esclavitud del pecado a este camino de la vida eterna, o de la vida de gracia, que le llaman dentro de la Iglesia Católica. La Pascua, como les decía, pues el Cordero Pascual se considera que fue como que de alguna manera extrapolado o tomado, como si Jesús estuviera dando su propio símbolo, y se dice que para poder cumplir todas estas señales que nos decía el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se habla de un Mesías que va a venir a salvar al pueblo judío. Los judíos no aceptan a Jesús, o no todos los judíos aceptaron a Jesús como el Salvador, porque se considera que el Mesías es una persona que va a poner al pueblo judío enaltecido a nivel terrenal, y se supone, o nos dice el canon católico y los cristianos en general, que Jesús no venía a salvarnos terrenalmente, sino espiritualmente. A los inicios, pues ambas Pascuas, tanto la Pascua judía como la Pascua cristiana, eran celebrados en el mismo momento. Entonces, esto era porque, de alguna manera, como les decía, pues los primeros, igual los apóstoles, al igual que Jesús, eran judíos.
todos ellos eran judíos, incluso o sea, es muy conocido que San Pablo es el que se convierte de ser un judío perseguidor de los cristianos a ser un seguidor de Jesús en este sentido. Entonces, pues los primeros cristianos en general eran judíos convertidos y es por ello que se celebra la Pascua judía y la Pascua cristiana al mismo tiempo. Sin embargo, es en el Concilio de Nicea, que es 325 años después de Cristo, que la celebración de la Pascua judía y de la católica se separan. Y pues se deja de alguna manera este carácter móvil de la celebración de Pascua católica, pues porque se considera o se sabe que de alguna manera es en estas fechas por lo que se narra en los evangelios canónicos de las fechas o de las festividades que está celebrando Jesús. Entonces se dice que es precisamente en estos días. Antes, en esta Pascua se llama Pascua Florida porque por las épocas en las que se celebra, sobre todo en el hemisferio norte, pero también el término Pascua se usa en algunos lugares y se usaba antiguamente para la adoración de los Reyes Magos, el bautismo del Señor y Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y la Navidad también se llamaba Pascua Navidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de alguna manera era esta parte de celebración de lo que nosotros estamos viendo en este momento. Bueno, la octava de Pascua, que es lo que yo les decía, que es lo que para la Iglesia Católica es este domingo completo, este domingo completito de pues de celebración, y que se supone, como ustedes saben, que el domingo es el día más importante dentro de la Iglesia Católica. Entonces, el que toda la semana que es la octava pascual sea como un domingo, pues es darle un sentido de importancia a esta celebración como la más importante y la que merece mayor celebración dentro de la Iglesia Católica. Como les decía, también después de lo que es la Pascua, que se considera que es el domingo de resurrección, se da esta parte de la cincuentena pascual, que son los 50 días más importantes que empiezan el día de Pascua y terminan con el día de Pentecostés. De igual manera, la fiesta de Pascua da paso a la fiesta de la Ascensión, que es también una fiesta móvil que se lleva exactamente 40 días después de la Pascua, y la fiesta de Pentecostés, que se lleva 50 días después de la Pascua, y con ella se concluye la cincuentena pascual. También esta da su nombre o da su tiempo a la celebración de Corpus Christi, que ya se las había platicado, es la celebración del cuerpo de Cristo, que de alguna manera se celebra el jueves 60 días después de la Pascua. Todo esto pues empieza, la Pascua inicia la noche del sábado con la vigilia pascual, que se trata de una noche en vela en honor a Cristo y en espera de su resurrección. Es considerada como la madre o la más importante de todas las vigilias, pues en ella la Iglesia conmemora la noche en que Cristo resucitó. La vigilia pascual se desarrolla en 4 partes: el lucernario y proclamación del pregón pascual, que forman la primera parte de la vigilia. La segunda parte es la liturgia de la palabra, donde se proclaman hasta 9 lecturas en las que se describen los momentos principales de la historia de la salvación, culminando con la lectura del pasaje evangélico en el que se anuncia la resurrección de Cristo. Todas estas lecturas van enfocadas a dar a entender por qué Jesús resucitó y por qué Jesús es el Mesías. Todas y cada una de ellas nos van narrando o nos van dando los argumentos de por qué Jesús resucitó o por qué la Iglesia Católica considera a Jesús el Mesías y el Salvador. En la tercera etapa tiene lugar la liturgia bautismal. Si no hay bautizo, se renueva una renovación de promesas bautismales. Si alguien ha ido, es cuando el sacerdote agarra el agua bendita y nos rocía a todos para hacer esta renovación de las promesas bautismales. Y por último se celebra la liturgia eucarística en memorial de la resurrección de Cristo. Les recuerdo que la última Eucaristía que se hace
es antes de reservar lo que es la Eucaristía, antes del jueves, antes de de la aprehensión del Señor, el jueves santo. Hasta este momento, toda la iglesia se permanece hasta que se lee hasta que se lee el pasaje de la resurrección, es cuando se prenden las luces de la iglesia y se prenden también todo lo que es los signos de la Pascua, que es este cirio pascual, que es esta parte es este cirio pascual que también tiene muchísimo simbolismo y que más adelante creo que les voy a platicar. Pero bueno, entonces, como les decía, esta es la celebración más importante de la Iglesia Católica. Hasta aquí pues les he estado platicando todo lo que es el canon católico en realidad y todo lo que se celebra dentro de la Iglesia Católica y todo lo que nos dicen literal dentro de la Iglesia Católica. Como les decía, bueno, dos simbolismos me faltaron comentarles y uno de ellos es los huevos de Pascua, que dentro de la fiesta católica se considera que los huevos de Pascua son este símbolo del renacimiento, del nacimiento de Jesús, de este renacer, de esta resurrección. Y el conejo se considera como parte de la vida, se da el simbolismo de vida, de la vida de Jesús, de la vida en general, de la fertilidad, de la abundancia y de la celebración. Estos son dos símbolos que también son muy relacionados en diferentes países con el canon católico o con la celebración. Los huevos de Pascua son huevos que se decoran y que se hacen a veces actualmente de chocolate, que ya más adelante les platicaré por qué se empezaron a hacer de chocolate, pero originalmente eran huevos de gallina, huevos, nos dice el canon, que incluso huevos de tortuga, que se utilizaba unas técnicas muy especiales para darles color y para que fueran verdaderas obras de arte. Se dice que se relacionaron con esta parte de la iglesia, de la celebración católica de la Pascua, debido a que hubo una época en donde el Papa prohíbe los huevos o los hace parte de la carne, o sea, se prohíben igual que la carne, y es por esto que pues las gallinas seguían produciendo huevos y empiezan a ser decorados para ser regalados en el momento de la Pascua, que era cuando se podían volver a disfrutar este manjar, vamos a decir, o este alimento que pues había estado prohibido días antes, momentos antes, debido a que pues se consideraba carne. Como les decía, esto se extendió en América y Europa, y pues la tradición fue más en el siglo XIX. En la Edad Media, el intercambio de huevos de tortuga, y decorarla era lo que realmente se llevaba a cabo. Obviamente, pues en los simbolismos, ya hablando de lo que son las partes energéticas y las partes simbólicas, pues te puedo comentar que mucho de las cuestiones que se extrapolan de otras, de lo pagano, pues tiene que ver con estos huevos de Pascua. Y por supuesto con este conejo de Pascua. Ya en el en vivo de Estere, de Ostara, que te platiqué la historia de Estere, que era esta diosa que se está relacionando o que viene relacionada con lo que es la Pascua. Y por esto te platiqué algo de los huevos de Pascua. Sin embargo, hoy quiero ampliarte un poquito las teorías y lo que se nos cuenta de este origen de los huevos de Pascua. Nos dice que los huevos de Pascua, para los fenicios, portar huevos de serpiente era sinónimo de buena suerte, que es como que la mención más antigua de los huevos como parte de una celebración. La fiesta se remonta pues a muchas décadas atrás, y se nos dice que existe, como les decía, en ese día, desde el antiguo Egipto, los huevos eran vistos como un símbolo de vida y resurrección.
Un ejemplo es la cosmología hermopolina. Es una tesis de que la tierra de los faraones, que busca explicar el nacimiento del mundo, explica que nuestro mundo fue alumbrado cuando 8 dioses forjan un huevo primordial del que eclosiona el mismo Ra en forma de halcón. Y que pues esta es como que la primera aparición de los huevos y que por ello el huevo tiene un simbolismo muy especial y muy antiguo. Después de los egipcios, muchos pueblos utilizaron este alimento como símbolo de fecundidad y vida. En el hinduismo se especifica que Brahma, el ser vivo original, surgió de un huevo cuyos restos, a su vez, formaron el cielo y la tierra. En dicha religión, la mayoría de los dioses están ligados íntimamente a este símbolo. También el huevo fue símbolo sagrado para los druidas. Plinio, en su Historia Natural, devela que docenas de serpientes de estas tierras se enrollan durante el verano en un abrazo que, debido a la baba de sus gaznates y secreciones de sus cuerpos, era llamado el huevo de la serpiente. En sus palabras, los sacerdotes locales veían este símbolo como un talismán de poder para sus rituales y hacían lo posible por conseguirlo, y eso a pesar de que había que arriesgar su propia vida para hacerse o para poder obtenerlo. La sociedad, por su parte, creía que era un talismán de virtudes protectoras y curativas. En los pueblos fenicios creían que en un huevo cósmico, que Mot, nacido de la unión del caos primitivo con una divinidad, también era partidario de la separación de este símbolo que provocó el alumbramiento del cielo y la tierra. Y pues por esto pues era de ahí había nacido el Ser Supremo. En la China, donde celebraba la llamada fiesta de la renovación de la naturaleza por el calor de la primavera, durante los festejos se prohibía encender fuego, era necesario preparar previamente alimentos que no se corrompieran, que no se echaran a perder. Entre ellos destacaban los huevos cocidos y lo duro, los cuales además se pintaban y regalaban entre amigos y familiares, que es el que se considera uno de los orígenes de entregar huevos de Pascua. La fiebre de los huevos dentro del mundo cristiano llegó en el siglo XVII, cuando el Papa Pablo V, bendijo en una plegaria este alimento con el objetivo de que se pasara la página, se olvidaran de que en el siglo IX, la institución había prohibido a los feligreses su consumo durante la Cuaresma, que era más o menos lo que yo les platicaba. No obstante, pues en lugar, no solamente quitó esta imagen, sino que desató la fiebre del huevo de Pascua. Como les decía, otro de los orígenes era el que ya habíamos platicado, que es esta diosa Ostara, que nos habla de que es esta diosa de la fertilidad y del amanecer o despertar de las fuerzas de la germinación. Se nos dice que se utiliza el conejo porque pues es un animal que tiene muchos hijos, que tiene muchas crías, y es por eso que se le relaciona con la fertilidad y la procreación. Y que pues de aquí se extrapola el símbolo del conejo de Pascua a lo que es la fiesta cristiana. Como ven, también se dice que pues debido a que pues había habido épocas duras dentro del invierno y se empezaban a producir alimentos más ricos, pues el huevo era muy importante. Los huevos ya en sí de chocolate pues empiezan a dar porque la tradición nos empieza a dar, como siempre, una comercialización de este elemento, de este alimento, y pues los chocolateros empiezan a querer aprovechar la fiesta y empezar a utilizarla. Ahorita les doy el dato de cuándo fue. También se nos habla de otro origen de lo que sería en los huevos de Pascua, y se nos dice que en la jarra etrusca de Tragliatla, ya saben que no soy muy buena, Tragliatella, que está en los museos cosmopolitanos, ya aparecía el huevo como posible signo de resurrección del rey Taseo, y nos narra más o menos que pues en esta jarra pues se ve
una narrativa de lo que el rey pasaba, que había fallecido. Después es el nuevo rey, su hijo coronado, pero que a su vez aparece el huevo como símbolo de resurrección y como símbolo de que este rey iba a resucitar, como si este rey pues fuera su pasaporte, este huevo de Pascua, para poder seguir adelante en esta vida como un contrahechizo, como un huevo de resurrección. Y por eso se nos dice que esta es de las primeras menciones que se tiene de los huevos como símbolo de resurrección, que es 700 años antes de Cristo aproximadamente. Y pues todo esto que les estoy platicando pues es como a grandes rasgos lo que nos habla de lo que estamos hablando en este momento, de que pues esta es una celebración mucho más antigua y que los símbolos que se llevan a cabo dentro de la Pascua vienen desde el origen antiguo. Aquí quiero hacer un paréntesis. Hay varios rituales. De hecho, cuando fui a Tasco yo les ponía unas imágenes de que ahí se flagelan con espinas de frambuesa, me parece, zarzamora, ahorita no me acuerdo, pero que son espinas muy, muy fuertes, que se ponen una capucha y van a hacer estas penitencias debido a pues que quieren expiar sus pecados en esta Semana Santa, y así como esas muestras hay en muchas partes de México y del mundo. Si ustedes pensaban que esto era también era una tradición que se utilizaba en el cristianismo solamente, pues déjenme decirles que no, que igual que muchas otras costumbres, tradiciones y cosas que se hacen dentro de la Iglesia Católica, también esta práctica no muy amena, pero que se lleva a cabo. Y de hecho, entre más atrás nos vamos en la historia, pues los castigos corporales eran mucho más fuertes y aceptados por mucho tiempo para el canon católico. No tienen un origen católico, no tienen un origen cristiano. Existía en Roma un día que se llama Día de la Sangre. El Día de la Sangre es una fiesta que se celebraba en la antigua Roma el 24 de marzo. También se le llamaba Día de Belona, que era una fiesta donde los devotos romanos a esta diosa de la guerra Belona se autoherían bebiéndose la sangre sacrificial para exaltar a su deidad. Es decir, se lastimaban, se herían para beber su sangre como para culto o para propiciar a la deidad a estar en ellos. Los sacerdotes de la diosa Cibeles se autorizaban hasta sangrar y rociar la sangre sobre la estatua y los altares santurio, mientras que otros se asimismos en memoria e imitación de la emasculación de Atis, dios de la vegetación, muerto y resucitado. Estos actos tan dolorosos y dramáticos permitían a sus fieles identificarse con su dolor y muerte, y dedicaban un ciclo de fiestas que se celebraba entre el 15 al 28 de marzo. Obviamente esta práctica pues fue abolida por el emperador Domiciano, y prohibió pues las prácticas tan pues drásticas. Y pues de alguna manera al día siguiente, el día 25, se celebraba la fiesta Hilaria, que era el día de la alegría, de la conmemoración de la resurrección de Atis, que por celebrarse además cuando dentro del año era el primer día y horas diurnas superaban a las de la noche, tras la alegría y esperanzas renovadas. Entonces, como la fiesta primaveral llegaba a su fin, un día muy necesario de descanso, el día 26 de marzo, y por último el día 27, en la que bañaban la santa imagen de la Gran Madre en el río Almo, que es un afluente del Tíber. Estas festividades, igual que la mayoría de las fiestas paganas, desaparecieron en los años 292 a 294 después de Cristo, a raíz de la feroz persecución que sufrieron por parte del emperador cristiano Teodosio I.
Y pues como esto, o sea, hay varias celebraciones y varias cosas que fueron extrapoladas. Cabe destacar que en época de Jesús ustedes saben que se supone o nos platican que estaba el pueblo judío dominado bajo el poder de los romanos, y es por ello que de alguna manera muchas de las tradiciones y muchas de lo que nos cuentan los evangelios está relacionado con personajes judíos, como es el caso de Pilatos y otros personajes romanos, perdón. Cabe destacar que una característica del pueblo romano era que, a diferencia de lo que estaban haciendo o de lo que se hizo posteriormente con este emperador que les digo cristiano, Teodosio I, donde se prohibía el culto de todas las demás religiones, los romanos de esta época, o sea, de la época donde Jesús nació, eran muy tolerantes con las religiones de los pueblos conquistados, es decir, dejaban practicar sus costumbres sin ninguna restricción y sin ningún problema. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera ellos sabían que cada pueblo tenía una cultura rica y lo que hacían era enriquecerse de las culturas que ellos conquistaban y no al contrario inhibirlas. Es por esto que los judíos sin ningún problema podían celebrar sus fiestas particulares sin que los romanos de alguna manera pues intervinieran. Sin embargo, lo que sí sucedió es que parte de las costumbres romanas, por obvias razones, fueron adoptadas por los católicos y los cristianos, al igual que todos los demás pueblos, en los cuales pues Roma pues era como que en ese momento de que este Teodosio empieza a hacer que la religión única y más importante fuera la cristiana, él sí hace que todos practiquen esta religión y que olviden su religión original. Es por esto que muchos de la cultura o de las cosas que los pueblos que va conquistando los romanos se empiezan a convertir al cristianismo, no voluntariamente, sino por esta condena de muerte a quien practique algo diferente al cristianismo. Como en ese momento el auge o el mayor conquistador era Roma, pues de alguna manera se extiende con mucha facilidad lo que es el cristianismo a muchos países y a muchas culturas. Es por eso que ustedes ven que muchas de las cosas están como muy transportadas de los pueblos originarios a lo que es el cristianismo, y pues obviamente Roma no queda exento porque pues de alguna manera la mayor parte de la gente era pues de ahí, ¿no? O sea, por algo la sede del Vaticano es Roma. Ahora sí, retomamos lo que habíamos venido hablando la vez pasada de este simbolismo que nos trae el cristianismo esotérico. De las cosas de la Semana Santa hablamos la vez pasada. Ahora vamos a hablar de este significado esotérico de la Pascua. Cabe destacar que pues al hablar de esoterismo es bien importante que pues al esoterismo no le interesa un punto de vista histórico de ningún evento, ni si es verdad o si no es verdad, si tiende a ser verosímil o no verosímil, como suceso en sí mismo, sino que lo que en realidad nos interesa es la alegoría, el simbolismo, tomar el contenido parabólico de la historia, es decir, saber la esencia, dijéramos que la moraleja, como se podría decir en una fábula, permitiéndose digerir esta parte y pudiendo extrapolar lo que nos quieren decir realmente los simbolismos en general. En este caso, pues el simbolismo de la Pascua. El simbolismo o lo esotérico de la Pascua es la resurrección. No es muy diferente pues a lo que es el mito del ave fénix, que es morir y renacer de tus cenizas. Pero, como nos decía Carlos Jung, pues la resurrección no tiene sentidos más que el de una transformación. Si no tiene esta transformación, no es una resurrección, es una recurrencia, es decir, es lo mismo pero más barato. No es cierto, es lo mismo. Entonces el concepto de resurrección implica una transformación.
la idea de resurrección implica un sacrificio, pero un sacrificio no estamos hablando desde lo que yo les acabo de platicar de una mortificación física o de un daño físico, sino de hacer una elección, de abandonar algo que no nos está dejando nada bueno para conseguir algo mejor. Es lo que conocemos como desapego. Es decir, para tener una verdadera resurrección necesitamos desapegarnos de las cosas que no nos traen algo bueno. Y para hacer un verdadero desapego siempre se tiene que hacer el sacrificio. Porque si tenemos un apego es que hay un sentimiento, es que hay una vinculación emocional con las cosas. Sí, en este caso pues necesitamos tener este sacrificio para llevar a cabo este desapego. Ojo, sí quiero hacer hincapié en que la palabra sacrificio está muy mal, pues muy desprestigiada, muy pues yo le llamaría manoseada, y de alguna manera esto nos ha llevado a darle un sentido muy diferente, ¿no? También, como les decía, esta parte nos dice que pues en realidad la resurrección no se lleva a cabo una vez al año, sino que es todos los días, y que es lo que nosotros hacemos al identificarnos y al dejar esta parte, al hacer esta transformación de dejar las cosas que no nos traen nada bueno para tener ese desapego y poder seguir creciendo en conciencia y poder ser seres completos. El huevo de Pascua para esta corriente pues es el símbolo del sepulcro sellado de Cristo para ser abierto en la resurrección. Siempre el huevo es un símbolo hermético de la alquimia, es decir, de la transformación. Es por esto que se considera una parte de romper la cáscara, de romper lo que está externo para darle contenido o para darle fuerza al contenido. Nos dice que pues de alguna manera al igual que la cuaresma es un periodo de preparación, de purificación necesario para poder entrar a este proceso de cambio, y que una vez haciendo este proceso de cambio del ser pues viejo, del ser que ya no sirve a este ser nuevo, pues es lo que nos va a llevar a poder transformarnos y llegar a esta resurrección. Pues hasta aquí pues es lo que hay como de contenido en lo que nos dice una parte y otra sobre la resurrección. Aquí yo sí quiero dar mis conclusiones, aunque me robo un poquito otra vez de tiempo. Número 1, como yo les decía y les planteaba a principio de estos en vivo, yo les decía, bueno, ¿ustedes en qué se fijan más? ¿En la preparación o en la fiesta? ¿Ustedes qué disfrutan más y a qué le dan más peso? Pues obviamente se le dan más peso a la fiesta. Entonces yo siento que algo que realmente está errado, vamos a decirlo, dentro de la Iglesia Católica, dentro de las costumbres, es darle este peso a lo que es la Cuaresma y la Semana Santa, y quitarle el peso a la Pascua y a lo que es la octava pascual, que en realidad sería la que realmente debe tener peso y la que realmente debemos celebrar con todo dentro de cualquier persona que crea en Cristo, que crea en lo que la Biblia les está diciendo. ¿Por qué? Porque volvemos al punto, lo que debemos de celebrar, lo que la iglesia original planteaba, lo que los evangelios plantean, es que se le debe dar peso a la vida de Jesús, a este que venció la muerte y resucitó, a que está vivo y está con nosotros, y no al hecho de que murió, porque si bien sí murió, se supone, o dentro del canon murió para salvarnos, lo importante no es que haya muerto, lo importante es que resucitó para darnos muestra de que todos podemos seguir adelante, que todos somos hijos de Dios y que todos vamos a estar con Dios. Entonces, algo en lo que yo estoy completamente en desacuerdo, y quiero que sepan que es desde que yo estaba dentro de la Iglesia Católica, es con este peso, pues, que no está proporcional con lo que nos dice la Biblia a la Semana Santa, y quitarle este peso a lo que es la Pascua. Y cualquier persona que celebre dentro de la Iglesia Católica no me dejará mentir que muchos ni siquiera saben por qué nos dan las 2 semanas, la Santa y la de Pascua. Regularmente la que es más grande, es más, así se le llama actualmente, Semana Mayor. Y a lo largo de la historia de la Iglesia Católica en específico, nos damos cuenta cómo han ido cambiando las cosas para empezar a quitarle ese peso y empezar a transformar lo que realmente de origen era, que era darle este peso a la resurrección, y empezarlo a hacer con el famoso
triduo pascual, donde ya es la muerte, resurrección de Jesús, ¿no? Es y quitarle ese peso a lo que es la Pascua en sí, porque la fecha importante no es la muerte, la fecha importante no es la Semana Santa, no es el Domingo de Ramos, no es el miércoles de ceniza, no es la Cuaresma, la fecha importante es la Pascua. Si tú eres un católico, si tú eres un cristiano, empieza a resignificar las tradiciones, empieza a darles ese significado real, empieza a darte cuenta que la Pascua es la que realmente tiene un peso. Y no lo digo yo, pónganse a leer la Biblia, pónganse a leer el canon católico y se van a dar cuenta que la que realmente debe tener un peso es esta parte de la iglesia, de la resurrección, y no así la Semana Santa, ni la Cuaresma, ni el miércoles de ceniza, cosa que todos identificamos. Todo el mundo sabemos de la Cuaresma, todo el mundo sabemos del miércoles de ceniza, todo el mundo sabemos de todas estas cosas, pero muy pocos saben que realmente es una semana, es la octava pascual, que es la semana más grande, porque toda la semana es un domingo, toda. Esto no se da ni siquiera en el nacimiento de Jesús. Esto canónicamente solamente se da en la Pascua, porque en realidad es lo que deberíamos de celebrar. De hecho, todo eso, y no es porque no quiera restarle importancia a la Navidad, porque si bien su nacimiento dio origen a todo esto, se ha vuelto una fecha comercial donde nada más se celebra, el nacimiento, pero no se le da el significado que tiene que dar. Y si tú celebras la Navidad tan en grande, por ser católico, por darle ese peso a Jesús, entonces deberías de celebrar mucho más grande lo que es la Pascua, porque canónicamente así es. Que no te lo expliquen, que no te lo digan es otra cosa, pero realmente, insisto, esta octava pascual, y pueden verificarlo con el sacerdote que ustedes quieran, la octava pascual es un domingo completo, desde el domingo de resurrección hasta el siguiente domingo. Todos esos días se consideran días domingo, es decir, días grandes, días de celebración, días de fiesta. De hecho, yo era muy adepta a hacer la jornada. Ustedes saben que yo hacía jornados, que es este retiro de 3 días para jóvenes, la semana siguiente a la Santa, es decir, la semana de viernes, sábado y domingo pascual, precisamente porque la energía que hay a nivel católico es muy hermosa. Y ustedes pueden darse cuenta que en realidad a mí me ha funcionado muy bien, o me funcionó muy bien estando en la iglesia, porque la energía que hay alrededor es impresionante. Y es por esto. De igual manera está la cincuentena pascual, que son los 50 días posteriores a la Pascua, que se celebra este evento por ser el más importante dentro del canon católico, dentro del cristianismo. Y pues bueno, pónganse por favor, mis seres mágicos, a reflexionar en esta parte de darle ese peso y darle esa importancia a lo que realmente lo tiene. Energéticamente, pues como les decía, es una época de purificación. Yo les voy a subir una meditación de purificación de estos pensamientos, de esta alma, que espero que les guste. En estos días van a estar para que terminen de aprovechar esta temporada de preparación para la fiesta, y que realmente esta fiesta la celebren en grande, con una verdadera transformación de su espíritu y un crecimiento de conciencia impresionante. Y no solamente este día, como nos dicen, sino todos los días y en cada momento que ustedes así lo deseen. Otra cosa que quiero decirles bien importante es que les repito que la próxima semana no va a haber en vivo, no me extrañen, yo los extrañaré muchísimo, pero dentro de 15 días vamos a hablar de esto que les hablaba yo hace 8 días, que es el esoterismo cristiano, que viene de la parte gnóstica, de teorías gnósticas, que son muy interesantes, que son muy bonitas, que yo no estoy muy adentrada en ellas, pero que sí las conozco a grandes rasgos, y que pues de alguna manera siento que faltó para entender lo que yo les decía hace 8 días, para entender lo que día de hoy les estoy diciendo. Pero no se preocupen, dentro de 15 días vamos a estar hablando de todo esto, de lo que es estos sucesos cósmicos, de este drama cósmico, y de qué significa y de todo lo que necesitan. Por eso les digo que si ustedes no lo ven en vivo, pues empiecen desde ese capítulo que les da muchas explicaciones hacia atrás, y se van a dar cuenta cómo se entiende mucho mejor todo el contexto. No se lo pierdan, mis seres mágicos. Recuerden que ya está abierto este taller para hacer movimientos energéticos. También ya está abierto el taller para Reiki Usui tradicional nivel 1, y el taller gratuito, el de Reiki Usui y el de registros akáshicos nivel 1,
son gratuitos, y pues espero que les gusten, no olviden suscribirse, si conocen gente que quiera pues hacer este crecimiento de conciencia, si conocen gente que les guste este contenido, compártanlo chicos, sean parte de mi sueño. Gracias, 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 porque estamos creciendo y estamos creciendo en conciencia, estamos ayudando al planeta a crecer, así que gracias, 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 los quiero, las quiero, mis seres mágicos. Ya está el segundo capítulo del consultorio con Ashiram, esta semana les subo el tercero y pues descanso un poquito, pero aquí seguimos. Los quiero, las quiero. Si ustedes tienen su caso para compartir, recuerden que va a ser anónimo y que me van a ayudar mucho y pueden ayudar a otras personas. Los quiero, las quiero, bye.